Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos vuelto. Bienvenidos, bienvenidas. Nuestro jueves, ¿verdad? Jueves de SNA. En las siguientes semanas, calentando los motores para el Congreso de Zaragoza, el Congreso Internacional de Salud Neurofuncional que vamos a realizar en Zaragoza, vamos a hacer a veces 2 directos, a veces 3 directos, a veces algún directo y un podcast en las semanas que nos quedan ahí para llegar al evento. El evento, os recuerdo, será el 5 y el 6 de julio. En la semana anterior vamos a tener ahí toda la fase de preparación, de calentamiento, para quien quiera hacer una inmersión de una semana. Va a haber una formación previa. Y en estos directos que vamos haciendo entrevistas, podcasts, un debate con nuestros magníficos ponentes. Y hoy tenemos un directo que yo creo que es de los que más tengo expectativa para la charla del Congreso, donde vamos a hablar del tema fascia, donde vamos a hablar del tema terapia miofacial, de las nuevos avances, las nuevas evoluciones del tratamiento de las fascias, o yo no diría tratamiento de las fascias, sino que diría del abordaje facial para el tratamiento de pacientes con alteraciones crónicas. Y en este directo vamos a estar hablando, pronto vendrá nuestro invitado de la noche, que ya está aquí, creo. De Gerolamo, que es, a ver, voy a leer aquí, que es extenso el currículum, es extenso. Hola Luis, ¿Qué tal, tenía, máquina? tenía la cámara al revés, no me veía, estaba Bueno, oculto. está muy bien. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, mejor ahora. Te iba a Vale. presentar aquí, a ver si te presento haciendo honor al currículum. Deja ver. Fisioterapeuta clínico con máster en neurociencia, especializado en terapia manual y diagnóstico clínico, director del Instituto de Neurociencia y Fisioterapia, coordinador académico en Tupimec, ETM, lidera proyectos formativos innovadores en fisioterapia basada en neurociencia. Su enfoque vanguardista está revolucionando la manera de entender el tratamiento y la recuperación. Madre mía. Suena bien, ¿eh? Lo que hace ChatGPT, ¿no? Suena fantástico. Bueno, pero ChatGPT solo no produce, no crea nada. Solo pone las cosas en orden para que se dé el brillo que de verdad merece tener el currículum, al fin y al cabo. Muy bien, es un gusto tenerte por aquí. Ahora hemos invertido. El último directo que hicimos, yo estaba en la cámara de abajo, tú estabas en la cámara de arriba. Hoy hemos cambiado. Germán, es un Filosofía, gusto. filosofía circular se llama eso, ¿no? Pues La vida es así, ¿no? es así. Es así. Por eso está bien que hagamos buenas cosas con buenas personas, para que cuando vaya a dar la vuelta, que vuelvan cosas buenas. Así es. Un gusto tenerte con nosotros, máquina. Yo creo que fue el año pasado que estuvimos juntos por primera vez. Fue una grata sorpresa poder compartir contigo en el curso que hicimos en Segovia. Incluso hablamos de hacer algunas colaboraciones después, que alguna cosa logramos, pero la mayor parte de ellas tenemos que concretarlas todavía. A lo mejor nos llega para 2026. ¿Por qué no? Maestro, el tema fascias
siempre es un punto de debate para los enamorados, a veces para unos no tan enamorados, a algunos le encanta, a otros le odia, el tema de la terapia manual, el tema de las fascias. Yo suelo decir que al que no le gusta la terapia manual es porque le faltaron abrazos de mami, ¿no? Como mami no le dio abrazos suficientes, ahí tuvo conflictos o tiene conflictos de identidad. Germán, desde la perspectiva de la neurociencia, ¿qué vienes observando? Yo sé que tú investigas mucho, luego quiero hablar del sistema nervioso autónomo y todo esto, pero desde la perspectiva de la neurociencia, que creo que viene cambiando el abordaje fisioterapéutico, ¿qué crees que ha cambiado en los últimos 5 años, 10 años en el tema abordaje facial? Sí, mira, en principio a mí personalmente, que bueno, estoy un tanto sesgado, lógicamente, porque vivo esta cuestión que tú planteas desde adentro, o sea, porque pertenezco a una escuela que da formación en fascias y porque me dedico a estudiar desde una visión científica el tema fascia, entonces me pilla un poco sesgado en este contexto, pero a mí siempre me resulta un tanto curioso que haya tanta polémica, ¿no? Sinceramente. Y aún más, incluso en determinadas temáticas, viéndolo desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que ha cambiado la neurociencia en los últimos 10, 15 años, me atrevería a decir 20, desde el 2000 en adelante, tiene que ver básicamente con un proceso, con un mecanismo que incluso de alguna forma se había el entendimiento de un mecanismo, ¿no? Que se había resistido durante mucho tiempo, que es eh, la visión neurocientífica del tacto afectivo, ¿no? No sé si el tacto afectivo suena así de una forma muy popular, o también se habla del tacto hedónico, ¿no? Es una forma de tacto, que es el tacto que parece que de alguna forma diferencia a los mamíferos que viven en clan, ¿no? Que viven en sociedad, que vendríamos a ser nosotros, y que se considera uno de los medios más importantes y más relevantes en la conformación de esas comunidades, ¿no? Que es el tacto afectivo, el tacto que tiene como característica ser un contacto suave, ¿no? Si hay un movimiento, es un contacto lento, ¿bien? Y más bien superficial. Eso caracteriza al tacto afectivo, al tacto hedónico. Y otra cosa que lo caracteriza es que precisamente los receptores que disparan ante ese tipo de modalidad táctil son receptores muy utilizados hoy día en la nomenclatura académica que se utiliza en fisioterapia, ¿no? Que son los receptores intersticiales o lo que da lugar al fenómeno de interocepción, ¿no? Y básicamente detrás de esto, bueno, hay un par de autores de mucha relevancia en el mundo de la neurociencia. Uno de ellos es, por ejemplo, Craig, otro de ellos es el mismo Damasio, ¿no? Que ellos vienen de alguna forma a cambiar mucho de los modelos de comprensión en el mundo de la neurociencia. Básicamente, aquellas temáticas que incumben, por ejemplo, a intentar entender el sí mismo del ser humano, ¿no? Que no es poco. Y se considera a esa modalidad táctil, afectiva, hedónica, como un epicentro del sí mismo, ¿no? El sí mismo del ser humano. Es decir, ¿qué significa el sí mismo? Aquello que podríamos decir que nos caracteriza por el hecho de que el ser humano se considera un individuo independiente del resto, ¿no? Que tampoco es poca cosa. Perdona que me meta así con cierta vehemencia en aspectos que quizás rozan lo filosófico, pero bueno, esta gente precisamente se encarga de trabajar estas temáticas desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? De intentar darle un sustento biológico a lo que entendemos como individuo, como lo que caracteriza como rasgo fundamental al ser humano, ¿no? Que es un individuo que se
concibe a sí mismo independiente del resto. Ajá. Bueno, esa modalidad táctil, ¿no?, que se ha trabajado mucho en estos últimos tiempos, tiene mucho que ver con el acto de algunas técnicas que se utilizan, no todas, en el mundo bifacial, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resulta bastante curioso. Yo creo que en gran parte de alguna forma esa polémica que se constituye tiene más que ver con un desconocimiento o con un mal conocimiento que precisamente con lo que en realidad debería estar sucediendo, ¿no? La ciencia pone a día de hoy en nuestras manos la posibilidad de entender ese tipo de modalidades de técnicas, que son muchas, insisto, no solamente el tacto suave sostenido en el tiempo, eh, con completa, de alguna forma, solidez científica, por decirlo así. Ajá. Entonces, bueno, yo soy un fan incondicional de la terapia manual. Y es un... Yo cuando estudiaba en la academia, ahí para el máster, la gente decía que el investigador tenía que ser, no podía tener conflicto de interés. Pero que era una mentira, porque es obvio que todo investigador tiene un conflicto de interés, porque tiene interés en investigar algo, y nadie quiere hacer una investigación para terminar en un empate a cero. Incluso porque las revistas no te van a publicar en un empate a cero, te van a publicar... No vas a encontrar subvenciones. Claro. Entonces, esto es una mentira, esta cosa de que no hay intereses. Obvio que hay intereses, ¿no? Si la industria farmacéutica hace investigaciones con fármacos es porque hay interés. El tema no es si hay interés o si no hay intereses implicados. El tema es si nos vale en plan clínico o no. Y yo creo que, desde mi perspectiva, así como de la tuya, creo que es una herramienta fundamental para utilizar con los pacientes, aún más cuando hablamos de condiciones de cronicidad. Ahora me llamó la atención que dijiste, y lo has destacado, el tema del tacto afectivo. Es decir, no es solamente tocar, tiene que tener una metodología. Este toque tiene que tener una metodología y probablemente está mejor dirigido a algunas poblaciones y tal vez algunas respondan menos a eso, ¿no? ¿Para cuáles tipos de pacientes, por ejemplo, nos valdrían más en tu práctica clínica, obviamente? Sí, mira, yo creo que ahí radica un poco la polémica, ¿no? Porque cuando tú utilizas un canal aferente, ¿no?, como este, que tiene impacto en el sistema límbico, que parece ser que se hace consciente a través de un centro cortical muy importante, de una región cortical muy importante, que es la ínsula. Cuando tú entras de esta forma, estás entrando un poco en terreno afectivo, ¿no?, del paciente. Y bueno, yo creo que de ahí han surgido tantas especulaciones que han distorsionado un poco esta temática. Y bueno, siempre hay alguien que aprovecha un poco esa suspicacia, ¿no?, para poder llevarlo a un terreno conveniente para esas personas o para ese grupo de personas. Eh, la conveniencia es complicada, ¿no? Es un tema complicado, es un tema incluso desde el punto de vista sanitario complejo. Poder hacer de alguna forma el filtrado o elegir el paciente adecuado para poder entrar con esta modalidad. Pero yo creo que la clave fundamentalmente no está solo en el paciente, en elegir quién puede ser un buen receptor, sino en el contexto que tú crees, Ajá. ¿no?, en torno al paciente, la responsabilidad que tú tienes o quieras asumir en función de las respuestas y las herramientas que tú tengas para poder llevar el proceso adelante. Esos son 3 puntos elementales. Ahora, yo creo que es importante resaltar, yo no estoy de acuerdo con esto de que cuando uno entra con este tipo de modalidades vas a destrabar al paciente o lo vas a liberar, lo vas a, como se dice, ¿no?, decodificar, o la palabra que quieras encontrar para poder resumir este tipo de proceso. Yo estoy completamente en desacuerdo con esta forma de utilización. Absolutamente, porque, o sea, en el caso de que fuera posible, tendríamos que hablar un poco de competencias profesionales y ya ahí la cosa se engordaría demasiado, ¿no? No estoy de acuerdo con esa forma de modalidad.
sí que existe la posibilidad de que surja por casualidad. ¿Bien? Nosotros, los que trabajamos a lo mejor con ese tipo de modalidad táctil, sabemos que esto puede suceder y tenemos las herramientas como para poder llevar adelante la sesión sin entrar en este tipo de juicios que muchas veces la gente cree que uno hace para desbloquear a un paciente, para liberar a un paciente. Todo eso no tiene, para mí, no es el contexto adecuado, ¿no? Para trabajarlo como profesionales sanitarios. Eh, Sé que esto es lo que más a lo mejor vende, ¿no? En ciertos contextos, ¿Y cómo es? pero yo creo que no es necesario. La técnica, este tipo de técnicas que, insisto, no son las únicas, ¿no? Quizás son las más polémicas, las que más llaman la atención, las que son más guay para mucha gente, pero el arsenal de herramientas y terapéuticos que tiene el abordaje miofacial o facial o neurofacial es enorme. La gente a veces se confunde, cree que esas son las mejores técnicas y esas no tienen por qué ser las mejores técnicas. Las mejores técnicas son las que encajan correctamente con el marco clínico, ¿no? Y si se dan y si se hacen correctamente y en el paciente adecuado. Siempre. Cualquier tipo de técnica va a tener la efectividad si está bien elegida y está correctamente suministrada, ¿no? De mi punto de Claro. vista. Una, uno de las muchas cosas que vamos a hablar en Zaragoza es el tema de la vía top-down, ¿no? De esta modulación de, bueno, no sé muy bien cómo definir la vía top, de nuestra parte cognitiva, de nuestra parte emocional, de nuestra percepción de miedo, amenaza, realidad, sobre las estructuras de nuestro cuerpo, los sistemas y todo esto. Y tú hablaste de dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas el sistema límbico y otra de ellas la interocepción. Yo creo que en 10 de cada 10 pacientes que yo recibo, yo, así como tú, recibo pacientes que en general son pacientes más complejos, en una historia un poco más larga y a veces historias importantes de estrés, abuso, acoso, que tienen un impacto importante sobre esta parte, este control emocional. Cuando estamos hablando de trabajar utilizando las vías y mecanismos neurofaciales, estaríamos actuando también de forma indirecta sobre esta modulación de la regulación emocional, ¿sí o no? Sí, yo creo que hablar de actuación en el plano cognitivo afectivo, llamémosle, digamos, hace imposible que podamos separar, es decir, yo no utilizo, por ejemplo, ese modelo lineal, ¿no? Bottom-up o Ajá. top-down. Para mí es una forma práctica de entenderlo, ¿bien? Pero yo utilizo, bajo mi punto de vista, y esto es una visión más bien neurocientífica, yo utilizo un modelo para mi razonamiento y el entendimiento, por lo menos parcial, ¿no? De cómo creo que funciona el sistema nervioso, un modelo predictivo, ¿no? El modelo predictivo hace que las vías de información que tú puedas activar en el ejercicio de un estímulo ascendente ya estén condicionadas por un estado previo del cerebro. Y a su vez, en el contexto clínico, por ejemplo, tú puedes, de alguna forma, condicionar esa respuesta descendente según el contexto que tú vayas creando. Pero el acto clínico, no, desde mi punto de vista, no puede ser entendido como dos vías paralelas que suben y bajan. Siempre el cerebro está en un estado de predicción, en un estado se llama inferencia predictiva, ¿no? El cerebro nunca recibe la información para responder. El cerebro siempre prevé bajo el contexto a una situación determinada, ¿bien? Y luego actúa sobre la realidad inminente. Así es como no lo defino yo, ¿no? Así es como lo define de alguna forma la neurociencia actual y eso se llama inferencia bayesiana, ¿no? Es un modelo cibernético que utilizan los neurocientíficos desde hace 15, 20 años, ¿bien? En donde el cerebro ya no es que espera un estímulo para responder, sino que el cerebro prevé primero la potencialidad o posibilidad de un estímulo que recibe
¿no? Y en función de ese estímulo que recibe y la predicción va a actuar, ¿no? Yo lo entiendo de esa forma. Quiere decir esto, que según cómo yo actúe con el paciente, pero no solamente en el acto clínico, en el acto terapéutico, sino en la instancia previa, en la comunicación previa, cómo yo le explico la técnica que voy a efectuar, qué cambios esperamos que sucedan o qué cambios no esperamos que sucedan. Todo eso genera un estado predictivo del cerebro que va a actuar directamente a partir que yo aplique el estilo. Y este estado predictivo tiene que ver con las experiencias. Con las experiencias del paciente, ¿no? Y con la forma que tú, claro, por supuesto. Por eso es importantísimo saber en el contexto que tú planteas qué tipos de paciente es, qué experiencias has tenido previamente. Por ejemplo, pasa mucho en el mundo miofacial, ¿no? Pacientes que han sido tratados por otros terapeutas en el campo miofacial y tienen experiencias en relación a ese tratamiento. Y ellos creen que tienen que actuar de una forma determinada para que la terapéutica funcione mejor. Y muchas veces, ¿no? Vienen de una experiencia, llamémosle, distorsionada, por lo menos desde el punto de vista que uno lo recibe, ¿no? Y a veces uno tiene que corregir las posibles respuestas bajo la experiencia previa del paciente para que no entorpezcan el proceso de tratamiento. Entonces, déjame plantearte una cosa. Si la respuesta es contextual, y yo creo también que la respuesta es contextual porque depende de la capacidad predictiva de cada uno, la respuesta clínica que voy a tener también puede salir diferente en dos pacientes que tengan una clínica muy semejante. ¿Es así? Sí, correcto. Esto es fantástico porque nos saca de una cultura, esto sí es una crítica directa, de una cultura de maniobras, que es lo que tú estabas diciendo. No tienes por qué decir que esta maniobra es mejor o es peor, es un recurso que tienes disponible, pero tenemos una cultura de maniobra. Es decir, yo recibo muchas preguntas, seguro tú también, de gente que me pregunta, ¿qué maniobra puedo utilizar para tener este efecto? Pero si esto es contextual, puede ser que no sea una maniobra, puede ser que sea una cadena de eventos que yo tenga que producir en terapia o en clínica para que pueda obtener el resultado más deseable. ¿Es así o no? No, eso también. O sea, hay maniobras de las cuales uno de alguna forma sabe, especula o tiene información, ¿no?, de que se puede obtener un resultado determinado. Por ejemplo, si yo provoco una maniobra que trabaje sobre el umbral del dolor, ¿no?, el paciente, y si el paciente tiene características, llamémosle, resilientes respecto a un estímulo doloroso, yo me aseguro que estoy provocando liberación de opioides. Eso está estudiado. Pero eso no quita lo otro, ¿no? Incluso aquí te acabo de mezclar un poco las posibilidades, ¿no? Si el paciente tiene un perfil de resiliencia, ahí estamos hablando un poco de cómo el paciente trabaja a nivel cognitivo afectivo, por ejemplo, y yo aplico un estímulo estresor, ¿no? Yo sé que estoy estimulando vías opiodérgicas. Para decirte algo muy popular, muy conocido y bastante aceptado y de las cosas más aceptadas. Pero los dos mecanismos están actuando en el mismo paciente. O sea, eso no quiere decir que, por eso vuelvo a insistir lo mismo. Yo creo que la complejidad en averiguar muchas veces qué es lo que sucede es que todo surge de forma transversal, ¿no? Hay muchos mecanismos que conocemos los menos de los mecanismos que suceden en nuestros pacientes, ¿no? Pero esos mecanismos ocurren de una forma paralela, no seriada, ¿no? Pero eso no quita que podamos entrar desde diferentes vías, ¿no? Hacer una vía ascendente, una vía descendente. Todo el tiempo creo que estamos jugando e interactuando con una dinámica incluso menos sospechada. Yo creo que todo es mucho más dinámico como se discute en el plano académico cuando uno trabaja con un paciente. Y
Y que, bueno, creo que de alguna forma podemos interpretar las menores de las cosas que suceden, ¿no? Y en este contexto, yo entiendo que una parte de las respuestas es no lineal. Sí. No hay una linealidad en eso. Aplicamos un estímulo y esperamos que la respuesta esté de acuerdo con el estímulo que aplicamos, pero eventualmente lo que pasa es que no va de acuerdo. En este contexto, el sistema facial, con todas sus peculiaridades y complejidades, podría influir directamente sobre la regulación de lo que llamamos de sistema nervioso autónomo. Sí, sí, lo raro es que no suceda, quiero decir, ¿no? Lo raro es que no suceda. Es imposible que una respuesta de cualquier tipo de herramienta terapéutica no tenga repercusión en el sistema autónomo, como repercusión en el sistema límbico, como repercusión en el sistema motor, como repercusión en el sistema sensorial. Yo creo que ahí hay una especie de reduccionismo académico en la cual siempre solemos caer para ordenar nuestras ideas. ¿Eh? Es mucho más cómodo pensar de que un mecanismo actúa o no actúa para poder ubicarnos en tiempo y forma, pero es precisamente un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Estos autores que te cité, que son dos de muchos, precisamente se encargaron durante todo este tiempo de intentar primero quitarnos, escaparnos un poco de ese modelo dual, ¿no?, que tenemos cerebro-cuerpo heredado de la biomedicina tradicional, ¿no? Entonces, en el momento en donde tú fusionas el cerebro y el cuerpo, ya no hay posibilidad alguna de que o surja un efecto o surja el otro. Y cuando tú entiendes al cerebro desde el punto de vista de la conectómica a día de hoy, no puedes entender el sistema autónomo por fuera del sistema motor, no puedes entender el sistema motor por fuera del autónomo o del sensitivo o del límbico, etcétera, etcétera. Es una red que está completamente entrelazada entre sí, interactúan a diferentes niveles, suben, bajan de forma transversal, ascendente y descendente. Pero bueno, no te quiero liar con esto. Yo voy a ser un poco más concreto para que no se nos pierda un poco la gente y para que vayamos al núcleo, ¿no? Yo te diría, ¿qué dices? Me estás diciendo que si yo te estoy trabajando con terapia de control motor, estoy trabajando con sistema nervioso autónomo, con sistema facial. Sí. No, no puede ser. Yo trabajo solo con movimiento. Claro, exacto, ¿no? Pero bueno, a ese músculo que tú activas tiene que llegar sangre, ¿no? En algún momento. Para que funcione. Imagínate. Claro. No. Bueno, mira, por ejemplo, ¿no? Si tú haces un trabajo a nivel de tejido facial, lo que pasa es que, bueno, tendría que definirte muy cortito el sistema facial. Dale. Hay que ver qué entendemos por sistema facial, ¿no? Yo lo que tengo en mente es que la mayoría de nosotros entendemos que el sistema facial es esa red de tejido conectivo que de forma omnipresente comunica todos los tejidos del cuerpo. Por dar un resumen de lo que más o menos cómo hoy se acepta la definición del sistema facial. Eso implica el sistema miofacial, también a las vísceras, también a los nervios, bueno, de alguna forma lo interconecta todo. Entonces, sabemos, ¿no? Sabemos que si trabajamos, por ejemplo, con este tipo de tacto que hemos mencionado anteriormente, sobre el sistema, sobre el abdomen, ¿no?, sobre las vísceras, dada la rica inervación vagal, es lo que suponemos, y dada que esta cavidad contiene una cantidad enorme de órganos inervados por el sistema autónomo, podemos tener una respuesta mayor en términos autonómicos, ¿no? Sumado a la circulación esplácnica, que genera grandes cambios hemodinámicos, sumado a que se encuentra el diafragma que está también por ahí interactuando, como también si hiciéramos un abordaje a nivel del tórax, incluso con presión. O sea, yo lo que estoy teniendo en mente es que una actuación manual que implica compresión en un sistema, ¿no?, genera cambios hemodinámicos. Ese cambio hemodinámico, como tú bien sabes, a través del sistema de barro-recepción, va a actuar directamente sobre las rutas vagales, sobre las rutas simpáticas, de forma alternante, sobre la variabilidad cardíaca, etcétera, etcétera. O sea, por eso digo, a mí me es muy difícil pensar precisamente lo contrario, de que
un acto manual, llamémosle la inducción miofascial o cualquier modo de trabajo sobre el tejido blando, no implique una respuesta del sistema autónomo, ¿no? Eso es lo que me resulta a mí raro, ¿no?, de entender. Yo creo que ahí está un poco esta distorsión que viene más bien de un juego académico, de una dialéctica académica que de una realidad clínica. Claro. Y si no resulta, al fin y al cabo tenemos un problema. Claro. Porque es un sistema que no responde. Sí, sí, o que no está respondiendo como tú pretenderías que responda, ¿no? Sabes que yo ahora estuve en Colombia haciendo una charla para los dentistas en el Congreso de Odontología y, y entonces estaba hablando del trigémino en este contexto, ¿no?, de respuesta que estamos hablando. Y una de las cosas que yo estaba hablando era de la influencia del trigémino sobre la respuesta vagal, actuando sobre un estímulo trigeminal y qué efecto generaba sobre el corazón en este contexto que estábamos hablando. Fue muy curioso porque muchos estímulos trigeminales que generamos en el ojo o en la boca, lo que van a generar son cambios en la frecuencia cardíaca para menos, van a generar bradicardia. Y otros, dependiendo de dónde estemos interviniendo, van a generar o hipotensión o hipertensión, dependiendo del contexto, si es más ATM o ojo. Yo comenté esto en un contexto de que hay una investigación que se hizo con pacientes que tenían Parkinson, si no me equivoco, y algún otro síndrome neurológico, que ahora no me acuerdo, cerca de 10 pacientes. Y lo que se propuso entonces fue verificar si estas personas respondían de la misma manera al estímulo trigeminal que los pacientes, que los controles, que las personas que no tenían nada. Y resulta que en este grupo de más o menos 10 pacientes, lo que se obtuvo fue que cuando debería ser una respuesta bradicárdica, o la respuesta fue taquicárdica o fue un empate a cero, es decir, no hubo cambio. Y en una persona, un paciente que tenía Parkinson, en 1 de 10 sí que salió la respuesta esperada en el corazón, que era la respuesta de bradicardia. Por eso les estaba comentando antes de que el no tener una respuesta eventualmente también es un síntoma. ¿Puede ser o no? Sí, sí, absolutamente. Por ejemplo, ¿no?, entendiendo un poco este planteo que tú haces, ¿no?, que es un tema que a nosotros nos atraviesa bien por el hecho de que en el contexto de las fascias trabajamos básicamente el tejido nervioso, ¿no? A eso le llamamos sistema neurofacial, como para poder circunscribir, ¿no? Hay un tema que para mí me parece que es central en todo esto, que se ve muy reflejado en los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Sabemos muy bien que los pacientes diabéticos son una población que sufre muchas disautonomías, ¿no? Y el hecho de las disautonomías en los pacientes diabéticos tiene que ver básicamente con los problemas de tejido nervioso de origen vascular, ¿no? Sabemos muy bien que los niveles de azúcar sostenidos en el tiempo generan problemas en la microcirculación de los nervios. Bien. Y claro, dentro de los nervios, ¿sí?, tenemos 3 tipos de fibras: sensitiva, motora y autonómica. Entonces, cuando estas fibras autonómicas son las fibras lentas, ¿no?, que acuden a los estímulos de los receptores C y A delta, o casualidad los mismos que vehiculizan el dolor, ¿no? Cuando estas fibras sufren, en este caso, por un estado endocrino, ¿no?, diabetógeno, estos individuos presentan sintomatología disautonómica. ¿Qué quiere decir esto? Que esos nervios autonómicos no conducen la información suficientemente porque están distróficos o atróficos, y por lo tanto los circuitos autonómicos se empiezan a alterar. Yo creo que el paciente diabético es un paciente emblemático en lo que respecta a disfunción autonómica, sobre todo si lo miras desde este punto de vista. ¿Vale? Y claro, nosotros sabemos bien que hay pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí?, y que hay pacientes de diabetes tipo 2, y hay un montón de individuos que están borderline, ¿no?, y que no tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2, pero que consumen un nivel enorme de azúcares durante muchísimo tiempo,
que tienen algunos rasgos, entrando un poco en este síndrome metabólico, diabetógenos, ¿bien? Y que presentan algún tipo de disautonomía. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, que son pseudo-diabéticos, deberíamos pensar o analizar o evaluar la posibilidad de que estos nervios periféricos estén con procesos distróficos de estas pequeñas fibras que van a dar lugar a disautonomía por una cuestión lógica, porque el cable no conduce, básicamente, ¿no? Por decirlo así de una forma muy resumida. Quitando el contexto de los pacientes diabéticos, que de mi punto de vista resultan emblemáticos desde esta perspectiva, aliento a no descartar la posibilidad de cuadros de neuropatías, ¿sí? No diabetógenas en este caso, que afecten la conducción de las pequeñas fibras. Por ejemplo, los pacientes con los cuales yo trabajo mucho, que tienen cuadros disautonómicos, como por ejemplo mareo ortostático. Ajá. La mayoría de estos individuos presentan como característica fundamental ante la evaluación miofacial, ¿no? Unas estructuras del cuello muy ceñidas, ¿no? Con los ECOM que es muy difícil pillarlos de la gran tensión que tienen, ¿no? Con rasgos a lo mejor de alteración de deglución o de fonación o de sensibilidad a la tos, ¿no? Todos rasgos que tienen que ver con un territorio vagal, como tú bien sabes. Y también, por supuesto, con mareo de tipo ortostático, lo cual, por supuesto, se relaciona con la sensibilidad barorrefleja, ¿no? Como todos sabemos. Y justo por aquí también tenemos el seno carotídeo, bueno, todo lo que más o menos yo entiendo por ahí que has descrito sobradamente cuando hablas de anatomía clínica del nervio vago. Entonces, lo que se está planteando y algo que yo estoy bastante siguiendo bastante, tiene que ver precisamente con un sufrimiento del tejido nervioso del nervio vago, básicamente, que pueda perfectamente alterar la función del mismo, la conductividad del mismo, ¿no? Y dar lugar, por ejemplo, a alteraciones relacionadas con la varorecepción, con la varosensibilidad, y de ahí un poco los mareos ortostáticos. ¿Por qué? Sobre todo, me gusta pensarlo de esta forma, bueno, porque por la visión neurofacial, que es digamos, un defecto de fábrica que ya tengo, y porque estos pacientes, muchos de ellos, resuelven en 2 o 3 sesiones simplemente trabajándoles estas rutas, ¿no? A nivel del cuello, que tienen que ver con la íntima anatomía que hay con el nervio vago y, por ejemplo, el LECOM, ¿no? Entonces, digo esto para aclarar que esto no tiene por qué solamente darse en el contexto de un paciente con diabético, que tendría que ser una población particular. O sea, yo creo que el sufrimiento a partir de una distrofia de tejido nervioso, ¿no? De los nervios que particularmente envían más información autonómica, es perfectamente posible. Bueno, yo por lo menos lo tengo muy comprobado en clínica y bueno, ya hay muchos estudios que hablan de esto. ¿Esto podría ser la historia de la rana en la olla? Esto podría ser la historia. ¿En qué sentido dices, Luis? Que hay una historia que dice Sí, que, la conozco, pero ¿en qué sentido? claro, cuando empieza a hervir el agua, ya es muy obvio que se vaya a cocinar la rana. Cuando estamos hablando de diabetes del tipo 2, o del tipo 2, del tipo 1, ¿no? Pues del 2, ya estamos diciendo que ya hirvió el agua, se cocinó la rana. Pero hubieron fases anteriores a esto que a lo mejor, si uno hubiera detectado, podría haber intervenido para que la cosa no fuera tan lejos. No, yo creo que tiene Casos que ver, de disfuncionalidad sí, previa. bueno, sí, creo que tiene que ver básicamente con los hierros diagnósticos, no más que esto, ¿no? O sea, los pacientes, la mayoría de los pacientes que presentan cuadros de mareo, ¿no? Que no son de origen vestibular, que no tienen una causa mayor, digamos, ¿no? Y que tienen características, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene mareo porque se agacha y se pone de pie y se marea, ¿no? O cambia de cúbito rápidamente y se marea, y tiene un cuello con estas características, y tiene una hipersensibilidad vagal a la palpación, y tiene trastornos, bueno, todo lo que siempre se menciona, ¿no? Trastornos digestivos, etcétera, 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 y presenta un mareo de esto, lo primero que hay que descartar es un mareo tipo ortostático.
Lo que pasa es que los que reciben estos pacientes, ¿sí? Poco de ellos saben acerca de estos mecanismos y poco de ellos saben diagnosticar estas cosas. Entonces el paciente, ¿qué hace? Es medicado, ¿no? O se le hace tomar reposo, o lo que sea, y bueno, pasa un tiempo, vuelve a aparecer. Entonces ahí sí se convierte en la rana que se calienta en la olla, ¿no? Si un paciente que no fue diagnosticado prontamente, que se termina desadaptando, termina generando mecanismos centrales, ¿no? Por no haber intervenido a tiempo y forma. Entonces ya el problema, en vez de ser un problema netamente que estaba controlado a nivel periférico, se convierte en un problema central, ¿no? Ya entran todas las cuestiones más de tipo de orden superior, ¿no? El paciente ya empiezan con los miedos, y no me voy a mover porque me voy a marear. Entonces ya empieza la esfera superior a tomar el control de la situación. Pero yo tengo la sospecha, fuerte sospecha, de que todas estas cuestiones vienen acerca de los yerros diagnósticos que se ven en el día a día, igual que la migraña, por ejemplo, ¿no? Igual que la cefalea, que da igual, cualquier característica de dolor cefálico para mucha parte de la comunidad biomédica es cefalea y punto, ¿no? Para las mismas migrañas, que tienen una fuerte contingencia autonómica, pero que no se presta atención. Entonces yo creo que tiene que ver más que nada con un peregrinar de muchos pacientes con estos síntomas que no encuentran respuesta diagnóstica y que, bueno, son de alguna manera eh, subestimados en muchas ocasiones. Pero hay diagnóstico para esto, Germán. Funcional Ah, funciona. y clínico. Claro, O sea, me refiero al diagnóstico que nosotros utilizamos. claro que nosotros utilizamos, pero para que llegue a nosotros esto... No. O sea, para que llegue a nosotros esto puede tardar mucho. Y encima, cuando tú le dices al paciente, mira, haz esto, porque para mí el diagnóstico no, pero el médico me dijo, y bueno, entonces ya es luchar contra la corriente. Pero bueno, creo que los que estamos en esto al final sabemos Claro. Y ya te que viene con un par esto... de pastillas ahí. Te viene con un par de pastillas. Pues no sé qué hacer contigo. Entonces te doy unas pastillas. Ese es el comportamiento más patrón que vemos ahí. Sí. Yo, bueno, como siempre repito en estos temas, la fisioterapia tiene todas las herramientas posibles para abordar a estos pacientes. Y no hablo solamente de miofacial o de facial o de terapia manual. Hablo de ejercicio, desde ejercicios respiratorios a ejercicios hemodinámicos. También tenemos a disposición el contexto de agentes físicos. Me estoy refiriendo al sauna, me estoy refiriendo al contraste, me estoy refiriendo al propio ejercicio físico, lo que nosotros llamábamos, no sé si Luis, si tú ahí en Brasil tenías una asignatura que era kinefilaxia. Yo tenía kinesiología y luego kinesioterapia. No, bueno, nosotros teníamos una asignatura o sea, no de las más importantes, pero que nos las daban los profes de educación física en aquel momento, y que se trataba de estudiar desde el punto de estudiar las poblaciones, ¿no? Entonces estudiamos poblaciones con cardiopatía, poblaciones con diabetes, poblaciones eh, con diagnósticos de enfermedades reumáticas. Entonces ellos nos enseñaban los ejercicios de alguna forma que serían recomendados para estas poblaciones, ¿no? Y bueno, y hay muchos ejercicios que se pueden aplicar, ejercicios terapéuticos, ahora que hay que usar un poco esos términos, para pacientes con disautonomía. No solamente la respiración, ¿no? Ejercicios hemodinámicos deberían ser trascendentales, deberían ser el ABC de un paciente que presenta disautonomía. Porque una forma de ejercitar el sistema autónomo es generarle un poco de problemas en cuanto a cambios hemodinámicos rápidos, vigorosos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de las manos, lo de cambiar los decúbitos, lo de hacer apnea, lo de hacer maniobras de Valsalva conjuntamente con los cambios de posición, tumbarse con la cabeza para abajo en la medida que se pueda. Y esos son definitivos el arsenal terapéutico que yo entiendo mucho a los médicos cuando dan pastillas. Los entiendo, pero con todo el corazón, porque no tienen otra alternativa. ¿Sí? Como Bueno. pasa con otra cosa, Luis. Por ejemplo, dolor lumbar, ¿no? ¿Cuál es la prescripción? Hoy día, ¿no? Porque tiempo atrás era otra receta, pero hoy día es pilates, yoga, ¿no? Hace 10 años atrás era natación, y hace otros 10 años atrás era otra disciplina que estaba de moda. Venga, Reposo, si puedes, descansa. reposo, claro. Entonces, bueno, yo siempre insisto en esto. Los roles creo que están muy bien determinados.
Lo que pasa es que, bueno, no nos acostumbramos a que sea así, ¿no? Pero bueno, el médico tendrá que descartar un mal mayor y cuando ya el mal mayor está descartado, apelar al diagnóstico de la fisioterapia, que son es el campo que tenemos la herramienta para abordar estos problemas de raíz. Sí, bueno, la crítica que tengo yo es la falta de capacidad de los profesionales en Sí, general de hacer un razonamiento diagnóstico. sí, Mi crítica en general es esta. Porque luego, si salen con un buen razonamiento diagnóstico, el tratamiento ya tú lo pones ahí en ChatGPT. ¿Qué tengo que hacer, ChatGPT? Si el problema es este, pues ya está. Pero si no sabes el diagnóstico, tampoco te vale, porque no sabes qué preguntas hacer. Tú puedes poner ahí lo que el paciente te contestó en el chat GPT. Pues si tú no sabes preguntar, el chat GPT no va a inventar preguntas para que tú hagas. y Entonces no vas a tendrá poner interés, ahí. ¿no? Claro, entonces esta cosa del diagnóstico siempre me agobia mucho porque yo creo que tenemos una capacidad diagnóstica brutal, la utilizamos poco, muy poco, y cuando se la utiliza, eventualmente te vienen unos martillazos diciéndote, esto que haces no tiene una base científica. Buah, Sí, no, yo coincido contigo. Yo creo que hemos recibido durante mucho tiempo un exceso de métodos terapéuticos, ¿sí? Y como a la gente muchas veces le aburre, ¿no? Todo esto, creyendo de que es pérdida de tiempo hablar de diagnóstico, las formaciones que tienen muy buena base diagnóstica no son las que la gente en general elige, entonces se quedan con las herramientas, eso, creyendo que la herramienta va a salvar tu abordaje. Y es todo lo contrario, ¿no? La clave está en el diagnóstico, siempre. Sea claro, una disautonomía o sea una lumbalgia. claro. Un cirujano solo va a intervenir si está seguro de que tiene que abrir. Si no, si queda duda, no te va a abrir, ¿no? Exacto. Bueno, es un problema. ¿Podemos utilizar el sistema facial como una herramienta diagnóstica? Eh, a ver, yo creo que dentro de un gran arsenal de herramientas diagnósticas, o sea, el abordaje manual, ¿no? La práctica manual de la cual de alguna forma es muy adiestrada ante las maniobras miofasciales son un muy buen recurso. Yo creo que la mano en términos clínicos y diagnósticos está subestimada. Uh -huh. ¿Sí? Simplemente, por ejemplo, ¿no? Te doy algunos tips para que esto no parezca una respuesta hecha. Dale. Eh, si tú sabes evaluar la mecanosensibilidad de un nervio desde el punto de vista palpatorio, ¿sí? No hay ninguna herramienta que pueda reemplazar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nervio cuando está, y meto esto en el contexto facial, ¿no? Es decir, un sistema facial con un exceso de estado de Uh tensión -huh. conlleva a que en general el sistema nervioso, los nervios, también estén en un estado de tensión. Cuando un nervio está en un estado de tensión incrementada, está generalmente mecanosensible. ¿Por qué? Porque básicamente cuando el tejido conectivo está apretado, ¿sí? Lo que hace es apretar los nociceptores o los mecanorreceptores y hacerlos más sensibles, ¿no? Por lo que hace es bajar el umbral. Uh Entonces, -huh. cuando tú palpas un nervio y el nervio suele estar mecanosensible, rígido, o incluso se aprecia como especie de cuerdas eh, tiesas, es un rasgo clínico de mecanosensibilidad neural. Y eso no te lo otorga ningún tipo de maquinaria posible. No hay, o sea, si tú lo ves en ecografía, salvo que sea un proceso persistente, que pueda haber un engrosamiento de las vainas paraneurales, ¿sí? El ecógrafo no te va a poder determinar si hay un estado de mecanosensibilidad. O sea, ¿por qué? Porque solamente va a apreciar la parte visual y versus otro nervio que no tenga un estado de mecanosensibilidad no va a haber una diferencia ecográfica. ¿Sí? Si tú haces un estado de conducción nerviosa, bien, tampoco te va a dar un problema, tanto ni sensitivo ni motor. Probablemente puedas hacer algún tipo de diagnóstico cuando utilizas test cualitativos, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los test que se utilizan en el ámbito del sistema autónomo, ¿no? Como
los test para poder comprobar si estas fibras conducen en términos simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Como la permeabilidad de la piel, por ejemplo. Pero la mano es de mi punto, yo utilizo muchísimo el diagnóstico manual, confío, independientemente de lo que la ciencia quiera decir, muchísimo en la mano como el determinante final de lo que tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer. Pero no me refiero a esto, ¿no? O sea, quiero que la gente no confunda. No estoy diciendo, no, yo toco sobre algo y ya percibo en la profundidad las arterias y las venas. No, no, no. No. O que tú, Estoy hablando de un tacto. que tu otra encarnación No, fuiste no, Cleópatra. no. Estoy hablando de un tacto directo. Estoy hablando, por ejemplo, de que si tú palpas el nervio vago, que se puede palpar perfectamente y directamente, y el nervio vago está tieso, rígido y mecanosensible, es un signo en el cual tú puedes sospechar su disfunción. Me refiero a eso, Cosas en el contexto estructurales. clínico. Claro, Sí, cosas estructurales. exacto. Yo creo que hay un concepto que es de Shirley Charman, que a ti te suena, que es... Shirley Charman defendía, yo que tengo aquí el libro en algún lugar, más está aquí, y ella defiende la idea de trastornos de movimiento, ¿no? Síndromes de disfunción de movimiento. Yo siempre utilicé este concepto para abordar a mis pacientes y lo más curioso es, en todos los lugares donde hay hipermovilidad hay un cambio de la estructura facial. Es decir, donde hay una hipermovilidad articular, en general cuando estamos hablando del sistema musculoesquelético, el sistema facial, lo que vemos es que hay una restricción del desplazamiento. Claro, si estás en la lateroflexión a la derecha, vas a tener una hipermovilidad a la derecha, pero el sistema facial ahí está más restringido en su movilidad. Yo siempre utilicé este concepto, yo creo que es Michelle Sterling, que utiliza también este concepto de fascias en movimiento, como una herramienta clave cuando yo buscaba recuperar funciones o estabilidad o devolverle movimiento al segmento articular de algún paciente que tuviera ese tipo de problema de control motor. Pero hablando del plan facial, más específicamente respecto a las vísceras, una parte que me gusta mucho es la parte del sistema abdominal, porque cuando hay mucha inflamación abdominal a veces podemos percibir cambios ahí. ¿Es correcto lo que digo o no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo? Tú que eres maestro en esta disciplina. Mira, otra de las bondades que ofrece la parte manual en la parte clínica tiene que ver incluso con la palpación abdominal, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes un estómago, digamos, que está tieso, rígido y está mecanosensible, aunque las pruebas diagnósticas no hayan dado nada, ¿sí? Es un signo clínico para hablar, por ejemplo, de una dispepsia funcional. Perfectamente. Ajá. O sea, no es lo único que te va a informar acerca de una problemática en el estómago, pero la palpación, e incluso cuando hablamos de palpación, tú eso lo puedes medir perfectamente con un ergómetro de presión. Nosotros los medimos con el ergómetro de presión. Si tú comparas un paciente que tiene antecedentes de dispepsia funcional versus unos que no tiene, utilizas el ergómetro de presión y hay una diferencia importante en los kilos que puede recibir uno y los kilos que puede recibir otro. O sea que no es solamente fiarte de las manos. Ajá. En ese sentido. A ver, el sistema facial del abdomen, hablando de la cavidad peritoneal, ¿no? Nosotros lo vemos, incluso lo hemos trabajado mucho en Tupimec desde una perspectiva distinta. Nosotros no entendemos las vísceras como esa especie de articulación en la cual se hablaba en osteopatía tiempo atrás, porque, bueno, la visión nuestra atraviesa por completo esa forma, ¿no? Porque nosotros lo que nos encargamos de analizar es cómo se organiza a nivel de los tejidos conectivos viscerales, ¿bien? Toda la cavidad peritoneal. Por ejemplo, ¿no? Por mencionar una estructura muy emblemática desde el punto de vista facial de las vísceras abdominales es la raíz del mesenterio, ¿no? Ajá. La raíz del mesenterio es un punto central, ¿no?
en toda la organización de las vísceras abdominales. Y sabemos muy bien a día de hoy, por estudios que se hacen en disección de cadáver fresco, los hacen los que hacen las colonoctomías, cirugía del colon, Sí, colonoctomía, ¿cómo sería? La resección del colon, ¿no? Los pacientes que tienen... sí. La colonoscopia es la observación por la cámara. Bueno, la cirugía del colon, ¿no? Hay algunos estudios que nosotros trabajamos de anatomía de cadáveres frescos que muestran, por ejemplo, que la raíz del mesenterio, primero que es un órgano en sí mismo, ¿sí? Ya no es una estructura conectiva que une órganos entre sí, sino que es un órgano con particularidades endocrinas muy relevantes. Y segundo, es que se ha revelado de que la raíz del mesenterio conecta directamente el diafragma con el suelo pélvico. O sea, anatómicamente, ¿bien? La raíz del mesenterio, que está anclada en el retroperitoneo, conecta el diafragma con el suelo pélvico. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una raíz del mesenterio muy rígida, muy tiesa, ¿no? Convengamos, dicho sea de paso, que la raíz del mesenterio es el vehículo, ¿no? De los nervios que surgen de los plexos hipogástrico superior, hipogástrico inferior y el plexo celíaco. O sea que la raíz del mesenterio no es solamente un tejido conectivo sin más, sino que en su seno aloja las estructuras nerviosas que salen de los plexos, las estructuras vasculares que salen de las grandes arterias, la aorta, para dirigirse a, por ejemplo, a todo el tracto digestivo, al tracto intestinal, fundamentalmente, ¿no? O sea, que es una estructura conectiva, pero que aloja estructuras nerviosas y estructuras vasculares. Si esa estructura está tiesa, porque así como se endurece un músculo, se endurece un epiplón, ¿no? O se endurece una víscera, el hígado, por ejemplo, o el riñón, o los intestinos, eso genera un estado de tensión interna, ¿bien? Que afecta, por ejemplo, en este contexto que hemos planteado, la dinámica del diafragma y la dinámica del suelo pélvico. Y si tú no te metes desde el punto de vista manual, ¿no? O con otras estrategias a trabajar la raíz del mesenterio, pero cuando yo digo meterse, no digo con un tacto afectivo, digo meterse, una técnica profunda, pero profunda en términos literales, no profunda en términos sensitivos, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Si ese tejido no lo reblandeces, bien, vas a tener muchos problemas. Vas a tener Por la muchos problemas vascularización. de vascularización y de los nervios que llegan a los intestinos, que se sabe muy bien que en edades medias y avanzadas, 50, 60 años, muchos problemas que vienen disautonómicos, o sea, que están relacionados con el sistema autónomo, que tienen que ver con los intestinos, por ejemplo, llámese, por ejemplo, bueno, el colon irritable, diverticulosis, todos estos fenómenos, tienen que ver con procesos neurodegenerativos de estas estructuras nerviosas que llegan a los intestinos. No solamente centrales, sino periféricas. Claro. Hay un artículo, creo que es de 2015 o 2016, que proponía entender el mesenterio. Incluso hubo una gran investigación respecto a esto, al tema del mesenterio, que proponía entenderse el mesenterio en sí mismo como, no solo la raíz, pero el mesenterio en sí mismo como si fuera un órgano independiente, por la Sí, sí, cantidad de vascularización e inervación que posee. hay unos papers que han sido bastante populares hace unos 5 años atrás, más o menos, que bueno, conjuntamente creo que más o menos surgen conjuntamente con el surgimiento de la grasa como un tejido andrógeno, ¿no? O del músculo como un tejido endocrino. Creo que paralelamente a esas versiones, ¿no? Que hoy incluso hasta suelen ser todavía un tanto novedosas, es cuando esos papers empezaron a difundirse, a publicarse. Sí. Yo veo mucha cosa para debate en este tema. Pero ahora te voy a pedir, que ya vamos a caminar al final, Sí. ¿qué nos vas a enseñar en el Congreso? Mira, en este contexto que mencionamos, yo voy a hacer un poco más de referencia al mecanismo de barorecepción. Yo creo que el mecanismo de barorecepción es
absolutamente clave, ¿no? En el sistema autónomo, no solamente de cara a la disautonomía, ¿no? Y algunas entidades disautonómicas en particular, como por ejemplo el mareo ortostático, como por ejemplo la migraña, sino que yo siempre me he inventado una frase, ¿no? que, que dice que el sistema de recepción es para el sistema autónomo, lo que el sistema propioceptivo es para el sistema motor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces vamos a enfocar un poco la temática en esa dirección. Trabajaremos un poco la relación que hay con el sistema facial y la rigidez arterial y la insensibilidad barorrefleja. Yo creo que es un eje interesante para que la gente entienda de que, bueno, hay cosas, dentro de la complejidad del sistema autónomo, hay cosas muy palpables, muy identificables en la clínica diaria y de relativo fácil acceso y tratamiento desde la fisioterapia. Más o Fantástico. menos por ahí. Fantástico. Yo creo que la mitad no entendió un tercio de lo que estamos hablando, pero ese es un trabajo a diario. Yo recibí un mensaje de un alumno de nuestras formaciones esta semana diciendo: estoy abrumado porque es mucha cosa y quiero avanzar y no puedo avanzar porque me falta la base. Calma, calma, porque es un paso a la vez. Cada paso que vas en la dirección correcta ya es un paso más que puedes avanzar para hacer o para tener esta mirada ampliada de la fisioterapia o de la terapia manual o de los cuidados clínicos que ofrecemos, ¿no? Si vas en un congreso común y corriente de fisioterapia y hablas de sistema barorreflejo, la mitad te mira de qué está hablando y la otra Sí. mitad dice es un pseudocientífico. Entonces, yo estuve en el congreso de cardiología, el primer congreso nacional de cardiología que hubo aquí en España. Imagínate, en Brasil, llevamos ya 20 años haciendo eso. Y ningún fisio habló de sistema baro reflejo en la rehabilitación cardíaca. Y el que habló de variabilidad cardíaca era médico. Y el congreso era de fisio. Sí, sí. Entonces, nos queda mucho por avanzar. Uno de los puntos que me llevó a invitarte fue la identificación que tuvimos cuando estuvimos juntos ahí en Segovia. Pero dos, justo esta mirada ampliada que tienes, esta búsqueda que tienes siempre científica de intentar incorporar esto en el razonamiento clínico del fisioterapeuta y de todos los días para que puedas ir más allá de músculos y articulaciones, ¿no? Está bien que la rodilla flexione y estire, pero seguramente puedes hacer algo más que esto y si comprenderas otros sistemas, a lo mejor podrías incluso flexionar y estirar mejor la rodilla de algún paciente. Sí, yo creo que, o sea, mi posicionamiento tiene que ver con que siempre sostengo que el alcance de la fisioterapia todavía no lo podemos ni siquiera medir, ¿no? O sea, yo creo que es una profesión muy, muy amplia eh, y tiene un horizonte indefinido de momento. Y bueno, yo creo que tenemos que ir buscando diferentes campos de acción, ¿no? Simplemente eso, con mesura, sin que se nos suban los humos a la cabeza, pero bueno, y sobre todo con sacrificio y animarse, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, bueno, les quiero invitar a todos a participar del Congreso de Zaragoza, será el 5 y el 6. Luis, no puedo ir a Zaragoza porque vivo en Perú, en Chile, en Argentina, pues no pasa nada. Puedes inscribirte al Congreso online, donde podrás ver esta máquina on fire, ¿no? Esta máquina en acción. Y muchas otras charlas que están relacionadas no solamente al sistema facial, pero todas ellas que están integradas en generar un contexto clínico más amplio para que podamos abordar nuestros pacientes de una forma más funcional. Habéis visto que Germán marcó mucho esto, pero el diagnóstico funcional sí se puede. Claro, pues hay que saber hacer un diagnóstico funcional. Pues, y si no sabes hacerlo, las cosas están a 2 dedos de tu frente y simplemente no lo ves.
Entonces, si no podéis venir a Zaragoza, pues no pasa nada, podéis suscribiros en el online y no vais a perder nada. Y si no podéis estar en el 5 y el 6, se queda grabado para que podáis ver después. Tú estarás con nosotros también los 2 días, ¿no? Sí, 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 sí. Me tomo los 2 días ahí para, bueno, para estar, a ver, para escuchar cosas nuevas y puntos de vista, conversar, interactuar. De eso se trata. Bien. Va a haber una inmersión previa, que es el martes, miércoles y jueves. Si quieres venir, estás más que invitado para venir. Solo me avisas. Luis, voy también para la inmersión Ah, que vas a si hacer. está, si está todo pago, ya Para lo agendo. No, ti está pagado, ya está, ya lo pagué por ti, ya no, está. tengo que ver la agenda, pero bueno, no lo sabía. ¿Ves? Así Tú que lo eres tengo. VIP, tú eres VIP, ya pasé la tarjeta por ti, está pagado. Vale, muy Bueno, bien. A Luis, de mi ver, parte, agradecerte esta charla porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, hay pocas personas con las que uno puede delirar acerca de estas cosas, ¿no? bueno, Y delirar entre comillas, ¿no? ajá, Pero, y a veces digamos, las cosas que uno tiene contenidas ni siquiera sabe que las tiene, hasta que no surge el interlocutor, ¿no? Para poder plasmarlas y intercambiarlas, sobre todo intercambiarlas, ¿no? Yo creo que este es un poco el camino. Afortunadamente hoy tenemos estas rutas, estas vías de comunicación que todavía, por lo menos personalmente, a mí me cuestan, digamos, recurrir, pero creo que esto va a generar un gran cambio en todo, ¿no? estamos en Sobre esto. todo en términos de intercambio de información y experiencias, que es un poco la clave. Claro, si somos capaces de subir el nivel de conciencia, es más fácil que la gente pueda llegar. Yo soy un poco como tú, soy un poco revoltoso. Entonces, yo creo que hay dos vías, las buenas y las malas. Las buenas, que los profesionales aprendan a hacerlo bien. Las malas, enseñamos a los pacientes y que los pacientes les pidan a los profesionales que lo hagan. Y ahora, no lo sé, pues entonces ve a aprender máquina, porque si voy a ser tu paciente, tienes que saber. Exacto, Ay, más o menos así. por Así es las como dos. debería funcionar. Claro, entonces a mí me gusta más la opción 2. Para ser bien honesto, enseñar a los pacientes para que ellos puedan gestionar Sí, y sí. salga Sí, bien. yo creo Dónde van a buscar. que ahí hay un punto elemental, ¿no? Y una responsabilidad que tenemos que tener todos los sanitarios. Los pacientes están muy desorientados en muchas cosas. Claro, Cada vez se les da menos información, cada vez se los subestima más y yo creo que, bueno, si podemos hacer un pequeño esfuerzo humanístico en ese sentido, viene bien. claro. Germán, ¿dónde te encontramos? Pásanos contactos, redes. Bueno, en Instagram es neurociencia y fisioterapia, ¿no? Por eso un poco esta fusión que en parte creo que ha sido revelada en el discurso, que es un poco la vía más fácil. Y bueno, yo tengo consulta, tengo una clínica en Segovia y bueno, trabajo allí, también organizo formaciones allí, como bien tú sabes que has sido uno de nuestros estrellas hace 2 años atrás, que todavía no me has dado fecha, lo digo públicamente, a ver si me la das. Esto es con Ruby. Esto es con Ruby. Yo no tengo nada con eso. Yo voy ahí cuando tú quieras. Eso. Y bueno, esa es más o menos la ruta más fácil de acceso. Fantástico. Quiero agradecerte mucho tu tiempo, tu conocimiento, tu fuerza de voluntad, porque si no fuera por tu fuerza de voluntad, mucho de eso no pasaría. Y gracias por fiarte de nosotros, confiar en el proyecto, en el proceso y ser parte de todo este movimiento que estamos generando. A ti, Es un Luis, honor. a ti por considerarme, por invitarme y por esta charla también. Seguramente habrá más de estas. Y bueno, se trata un poco de esto, de ayudar. Fantástico. Muchísimas gracias. Ya lo sabéis, si queréis participar del Congreso, podéis escribir aquí abajo. Estudiantes, si eres estudiante, es importante que te identifiques como estudiante porque hay descuentos para estudiantes. Entonces, cuando te escribas ahí Congreso o nos envías un mensaje para los estudiantes, tenemos descuentos para que vayan. Y si, bueno, si eres un curioso o algo así, también avísanos porque hay mucha gente que sabemos que necesita entender más de lo suyo para poder gestionar su salud. Entonces, también hay algunos lugares para personas que quieran estudiar más de lo suyo, aunque no sean profesionales, pero contactar con nosotros para que podamos facilitarles los enlaces correspondientes.
Germán, un gustazo. Vamos a ver si puedo subir a Segovia pronto. Vamos, Tenemos pendiente el del ecógrafo con el diafragma que te había comentado. Y bueno, y ya otras ideas que me surgieron en la cabeza. Entonces, como estamos aquí cerquita y ya no voy a viajar más este año. No, no, mentira, voy a Estados Unidos y vuelvo. Pero ya no más. Entonces, creo que tenemos más posibilidades ahí. seguramente. Gracias a todos los presentes también, que no lo he dicho. Fuimos muy bien, ¿eh? Sí, Hemos sí, puesto 180 personas aquí. muy bien, Muy bien. muy bien. Qué bien. Muchísimas gracias. Abrazote. Una buena cena. Gracias, Luis. Gracias Disfrutar de a las todos. Un tuyas. saludo. Un Adiós. abrazo, máquinas.